El 28 de abril del año 2004, una tragedia sacudió a nuestro país. Un bus del Colegio Agustiniano Norte sufrió un grave accidente y en él 21 ángeles perdieron la vida. Hoy está conmigo Juan Daniel, uno de los sobrevivientes de este accidente. Juan Daniel, bienvenido a Entre Valientes, porque desde los 7 años, bueno, desde el momento en el que naciste, llegaste a este mundo a ser un valiente. Gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, me siento agradecido por estar en este lugar. Gracias a ti por aceptar la invitación. Han pasado 20 años y antes de empezar a Sí, grabar me dijiste, ¿cómo pasan de rápido 20 años? ¿Sientes que el tiempo se ha ido volando? claro, el tiempo es una percepción, ¿no? Pero sí, a veces uno pierde el sentido de esa percepción y suceden muchas cosas muy rápidas y de pronto, pues sí, uno no se da cuenta que pasa muy rápido. Tenía 7 años cuando ocurre el accidente. ¿Recuerdas algo antes del accidente? ¿Cómo era tu vida en el Colegio Agustiniano Norte? ¿Qué amigos tenían? ¿Qué te hacía feliz de ese lugar? Bueno, crecí conociendo de Dios, era un niño común y corriente, era muy extrovertido, me gustaba jugar. eh, ¿Qué más recuerdo? Crecí en una familia bonita, en los caminos de Dios. Recuerdo que pues desde niño toda mi vida crecí en este colegio y tenía mis mejores amigos. Mejor dicho, era un niño común y corriente. Ese día, el 28 de abril, ¿cómo fue para ti? ¿Te levantaste? ¿Con quién compartiste? ¿Cómo te fue ese día en el colegio? ¿Alcanzas a tener algún recuerdo? Sí, claro, muchísimos. Recuerdo que ese día estaba estrenando ropa. En Wow. ese momento me acuerdo. ¿El Ese día, uniforme? no, No. ese día estábamos de particular porque pues así lo había propuesto el colegio, Ujú. si no estoy mal. Y entonces estaba estrenando ropa y pues era un día común y corriente, la jornada laboral, ¿no? La jornada estudiantil de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ya de vuelta todos a la casa. ¿Hicieron algo particular en el colegio? ¿Compartiste con tus mejores amigos? Eh, sí, de hecho fue como un día muy común dentro de la jornada y como te cuento, pues ya íbamos de vuelta a la casa Ujú. cuando de repente pues sucedió este incidente. ¿Qué recuerdas del momento en el que iban en el bus? Bueno, recuerdo que hay algo muy interesante y es que la monitora de la ruta Ujú. se llamaba Lala. Justo ese día Lala como que no estuvo de monitora y pusieron a otra persona. Entonces ese día ella no fue y justo el hijo de ella fue en la ruta. Y pues aprovecho para contar rápidamente que ese muchacho murió y ese muchacho le había pedido a Lala que pues si le daba permiso de irse con los amigos y pues de no ir en la ruta. Ujú. Pero pues Lala le dijo que se fuera En en la la ruta, ruta. claro. Recuerdo también que yo iba pues en la mitad del bus, un poquito más para atrás. Ujú. Dos compañeros estaban al lado mío, mi mejor amigo y otro un poco más chiquito. Yo estaba en primero, mi Claro. mejor amigo estaba en segundo y el otro chico estaba como, no sé, pero en un grado inferior. Ujú. No sé si jardín o transición, no recuerdo muy bien. Iban jugando, iban hablando, iban descansando, porque a veces salía uno del colegio con sueño, quería descansar. ¿Qué iban haciendo? Sí, justo eso te iba a comentar. Yo iba como dispuesto a dormirme con las piernas recogidas y recostadas como contra el espaldar de la siguiente silla. Ujú. Yo estaba en el costado derecho, como al lado de la pared del bus. Y pues como estaba dispuesto hacia dormir, recogido con mis piernas, pues ya me estaba quedando dormido, y allí fue cuando pues ocurrió el incidente.
recuerdo también que mi compañerito estaba como parado jugando con los de atrás. Dios mío. Entonces, ¿Qué sucede en el momento en el que ocurre el accidente, en el que la máquina cae? ¿Qué escuchas? ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo se tornó ese momento además? bueno, salimos a las 3 del colegio para la casa. Todos los que íbamos en el bus, pues íbamos para Suba, éramos de Suba, no habíamos dejado ni siquiera a ningún niño, justo estábamos entrando a Suba. Entonces, pues como te cuento, estaba dispuesto a dormirme, ya estaba dormido pues, y de repente cae como bueno, lo que conocemos, una retroexcavadora encima del Ujú. bus, y pues Un estruendo simplemente durísimo. sí, como que se apagan las luces y las vuelvo a abrir y ya es cuando estamos en el accidente, por decirlo así, que pues, ¿Qué sucede a tu alrededor en ese momento? como te cuento, o sea, yo estaba en el lado derecho Ujú, y había un huequito como dentro de la silla de al frente y la pared del bus, por decirlo así, ujú. había un huequito. Como yo estaba recostado así, cuando cae la máquina encima, se abre ese huequito y como que yo meto la pierna ahí y se vuelve a cerrar. Entonces prácticamente quedé como atrapado de la pierna. Entre ese huequito y la máquina. Exacto, entonces estaba atrapada mi pierna y pues ya ni siquiera estaba sentado, sino como medio sentado y colgando así de que estaba atrapada mi pierna, por decirlo así. Ujú. Tus amigos, tu mejor amigo estaba ahí. ¿Qué te podías dar cuenta de ese momento? Justo en ese momento recuerdo que como yo estaba colgado de la pierna, recuerdo que mi mejor amigo, como estaba jugando como con los de atrás o Ujú. adelante, como que no sé, no sé, presuntamente no sé cómo decirlo, creo yo que estaba como atascado del cuello, porque gritaba mucho y movía las piernas y cuando movía las piernas Ujú. me golpeaba en la cabeza. Y pues fue un momento muy rápido en el que pues dejó de gritar. Entonces Claro. obviamente pues Él a- murió en el accidente. allí es cuando pierde la vida Juan Pablo, el Juan que te Pablo. cuento que es mi mejor amigo. Ujú. ¿Cuántos años tenía Juan Pablo? Bueno, supongo yo que tenía 8, ya que yo estaba en primero y Él él estaba en en segundo. segundo, pero en realidad no sé. Luego de eso, ¿qué sucede? Llegan las autoridades. ¿Estás consciente? Algo muy importante es saber si estabas consciente en ese momento, porque, pues imagínate la dimensión del accidente. Sí, la dimensión del accidente es como tan grave que como que tengo lagunazos, Ujú, como que a veces estoy, a veces no estoy. Recuerdo yo que como estaba colgado, ujú. tenía mi mano así y ni siquiera alcanzaba a tocar el piso cuando pues sentía como agua muy densa, por decirlo así, y la vuelvo a levantar y recuerdo que pues como que tenía toda la mano así súper llena de sangre. También recuerdo que como que quise romper la ventana, no sé si estaba rota o no, pero como que la alcancé a romper un poco más o por completo y como que de allí sentía muy bien el oxígeno que entraba Claro, claro. y pues como que la algarabía alrededor, como de que sucedía algo. Y pues como te cuento, me iba, volvía. Y el cuerpo entra en un estado como de que guarda por completo cualquier pizca de energía. Entonces tú no lloras, como que, Está en shock. sí, como que Claro. está choqueado, por decirlo así. ¿Alguien te habló, te atendió en ese momento? ¿Supiste que alguien se acercara donde tú estabas? Eh, pues realmente como que la gente trataba de generarnos tranquilidad. Bueno, recuerdo también que varios compañeros escucharon la voz como de algún compañero dándonos ánimo, como de que, no, vamos muchachos a salir de esta, todo va a estar bien. Si me preguntas quién es, No no sé. sabes. ¿Cuántos iban en el bus? Aproximadamente 42, 43 personas. Ujú. Sucede esto y en tu casa también empiezan a pasar cosas en este lapso de tiempo. ¿Qué te ha contado tu mamá? ¿Cómo se da cuenta tu mamá del accidente? Recuerdo que mi hermana Ivonne era la que me recogía siempre.
Donde te dejaba la ruta. Sí, entonces pues pasaban los minutos, pasaba el tiempo y pues como que bueno, algo pasó. Tú La sabes que ruta no llega. sí, la ruta no llega. La ruta 12 del Sí, Agustiniano la Norte. ruta 12, que pues era la que llevaba a todos los niños que vivían en Suba, por decirlo así. Entonces, ahí fue cuando reciben una llamada del colegio, pues informándoles que pues había sufrido un accidente en la ruta 12. Entonces allí es cuando mi hermana Ivonne le cuenta a mi mamá, a mi papá, y ellos como locos intentan como acudir o informarse un poco más, yendo al lugar, llamando y asesorándose de pronto, no sé, con demás padres, por decirlo ¿Ellos así. alcanzan a llegar y encontrarte allí en el lugar o ya te habían trasladado? Mi papá recuerdo que me contaba que se fue en contravía por la suba, Dios mío, porque el había, desespero. Trancón, uno, el desespero, dos, el trancón, claro. y pues como la precaución de las autoridades para que nadie pues de pronto Ingresar al perjudicara un lugar. poco más el accidente. ¿Cómo llega tu papá? ¿Sí logra llegar? Sí, realmente pues lo que él me cuenta es que él llega y ve esa retroexcavadora encima del bus. Era un bus tradicional, entonces si tú te imaginas un bus tradicional es muy grande. Entonces pues casi que queda como de la mitad de mi estatura el bus. Entonces es una medida muy, muy baja, lo cual, Completamente destruido, exacto, aplastado. lo cual concluye mi papá que pues allí no podía encontrar alguna vida. ¿Me hago entender? Mi papá llega y pues su ilusión como que mitiga muchísimo, por lo que pues ese bus estaba como que, por decirlo así, Destruido. destruido. Luego, ¿en qué momento te ve tu papá? ¿Qué te ha contado él? ¿O tu mamá? Bueno, ahí sucede que la solución es que los bomberos quiten la silla y pues realmente el bus se estaba incendiando o quería incendiarse. Muchas personas ayudaban como podían, otras les echaban arena para que no se incendiara. Entonces, bueno, en ese momento quitan la silla y mientras quitan la silla, como que me rasga toda la pierna. Dios. Ahí otra vez volvía, me iba, volvía, me iba. Del dolor. Claro, por el trauma, por lo que fuera, o sea, por la situación. Ahí recuerdo que me recoge un bombero, como que me metí a la ambulancia. ¿Cómo sabes que es un bombero? Porque Bueno, estabas está en ese momento de shock, estabas en ese momento de dolor. ¿Cómo logras identificar que era un bombero el que te como estaba por su sacando? vestimenta. Ajá. Y pues porque también tengo muy claro que los que primero llegaron a acudir fueron los Fueron los bomberos. bomberos. Y tú los viste en los primeros momentos. Y pues de que eran los únicos permitidos, ya que pues ahí se iba a incendiar. Claro. Entonces como que operaban de una manera óptima o eran los que lo hacían óptimamente. Entonces, pero pues sí, realmente habían muchas personas como que ayudando. Recuerdo también en un lagunazo o en un despertar que estoy como moviéndome así en la ambulancia, ya que pues intuyo que pues iba rápida. Y luego como en otro despertar estoy como entrando en el hospital. Y bueno, también veía muy borroso ya que pues en una parte del impacto pues fue sobre mi ojo también. Entonces, bueno, entré al hospital y ahí fue cuando desperté. Después de la primera operación sentía como que mucho ardor en mi pierna derecha, más que todo, bueno, y en mi pierna izquierda también. Y lo primero que le preguntó a mi papá es, ¿y el señor? Entonces pues fue como de ¿Cuál, asombro de mi papá. cuál señor? Exacto, eso fue lo que me dijo mi papá. De pronto un niño diría, ¿cómo estás, papi? O mi juguete, o qué le pasó a mis amigos. De pronto algo más lógico en cuanto a lo que sucedió. Claro. Pero mi papá me dice, ¿cuál señor? Entonces supuestamente había un señor que me decía que pues fuera hacia él. Y como que yo iba hacia él. Eso fue lo que tú viste. Exacto.
Puede ser que en tus momentos donde no estabas consciente o puede ser que haya sido parte de tu realidad. Exacto. Entonces mi papá concluye como una epifanía o una situación como un poco más espiritual. Si fue así o no, pues de seguro obviamente, pues Estuvo ahí acompañándote, exacto. Dios en medio también de esta situación y protegiéndote. Juan Daniel, ¿qué traumas presentaste físicos? Bueno, físicos, en el ojito izquierdo tenía esa cabeza así súper grande. Recuerdo a mi papá, a mi mamá diciendo que pues estaban muy preocupados de mi vista, de mi visión, de mi cabeza, porque estaba muy hinchada. Claro. En la pierna derecha pues estaba destruida y también que tenía como un injerto de la pierna izquierda para la derecha, porque pues había perdido mucha carne y pues mucha sangre. Esos fueron como los sucesos, los impactos en mi Ajá, cuerpo. tus afectaciones físicas. ¿Cuánto dura ese proceso de recuperación? Ese proceso dura un año más o menos, Ujú. 6 meses en el hospital y otros 6 meses afuera como con mucho cuidado, incluso con una psicóloga Ujú. y Para allá voy. No te preocupes, termina. Te iba a preguntar acerca de esos procesos físicos, pero también me imagino que psicológicos, porque para un niño de 7 años afrontar una situación tan dura como esta, ¿cómo sí, es? sí, yo creo que tuvo mucho que ver los psicólogos Ujú. y los médicos, ya que pues hay muchas cosas de niño que yo no recuerdo Ujú. y como que fue en el coaccionar de estos profesionales, por decirlo así. Entonces, si tú me dices que recuerdas así puntualmente, recuerdo como mucha alegría, como mucha espontaneidad, pero sí recuerdo que me convertí en un chico un poco más introvertido, Después del accidente. exactamente después del accidente, Esas fueron como tus afectaciones psicológicas. exactamente. ¿Aún estás en proceso psicológico o cuánto duraste en procesos psicológicos? Mm, bueno, pues actualmente no tengo ningún psicólogo, de pronto Diosito es el mejor psicólogo, pero duré bastante tiempo con este tipo de ayudas, como tal vez 4 años después, Ujú. pero pues siempre le dimos el primer lugar a Dios. ¿Temores en tu vida de pronto después del accidente? Sí, sí, Que sí. te diera miedo, no sé, dormir solo, ir al colegio. ¿Qué temores tuviste? De pronto el que más recuerdo del temor que tenía era de volverme a subir a un bus. Ujú, De pronto lo hacía, pero en compañía de mi familia, ujú, o de mi mamá, o de alguien que me inspirara confianza. ujú. Ese, ¿Volviste a tu colegio? sí, claro, ahí terminé mi colegio y todo. ¿Cómo te enteras de lo de tus compañeritos? Bueno, recuerdo que estaba en el hospital y como que en un momento como que muy inconsciente de lo que estaba sucediendo, muy inocente es la palabra, Ujú. veo en el televisor que pues están mis compañeritos, los heridos, los que mueren y de repente aparezco yo y muy inocentemente le digo a mi familia como que, uy, mira, estoy en televisión, Claro. ese soy yo. Ujú. Ahí fue cuando como que me entero un poco de lo que está sucediendo. Con la inocencia de un niño. Pero sí, un niño siempre es muy inocente, como que Ujú. yo creo que es importante ver la vida como un niño porque un niño siempre ve lo bueno o trata de ignorar muchísimo lo malo. Claro, a pesar de que habías vivido la tragedia, en el momento en el que te ves en medio de una tragedia en la televisión, sientes esa ilusión que un niño sentiría al salir en una pantalla de televisión, pero no dimensionabas la magnitud de la tragedia que estaba viviendo porque eras un niño. Exactamente, sí, eso fue lo que sucedió. Tus papás, tu mamá, ya me contaste que tu papá trató de llegar al lugar donde habían sucedido las cosas.
tu mamá, ¿qué te cuenta de este proceso? ¿Cómo lo ha vivido ella? ¿Cómo, porque así como tú tuviste afectaciones, pues me imagino que ella también tenía temor de que salieras, de que estuvieras expuesto a alguna situación de peligro. Sí, bueno, mi mamá juega un papel fundamental en el que me dice, pues, que si quiero cambiar de colegio. Entonces, como que con mucha ímpetu le digo que no, como que quiero estar allí, quiero terminar en el colegio allí, por mis amigos. No sé, me inspiraba como mucha confianza del colegio, en realidad, aunque sucediera eso. Ahí, pues, no sé, cabe recalcar que mi mamá siempre me cuenta que le pedía una segunda oportunidad a Dios con mi vida. Entonces, y pues siempre como que me recalca que está muy agradecida por esa segunda oportunidad. También recuerdo en muchísimas cartas que he leído de mi papá que pues como que yo fui esa ilusión en ese matrimonio de mis papás que se estaba perdiendo por el desenfoque pues en Dios, ¿me hago entender? Por eso mismo como que mi mamá me decía o me cuenta que fui como esa segunda oportunidad para ellos como que volver a enfocarse en Dios. Maravilloso. Maravilloso el papel que juega además un papá o una mamá en la vida de un hijo y el amor que dejan en el corazón de un hijo. Han pasado los años, Juan Daniel. ¿En quién te has convertido? ¿Quién eres hoy en día? Bueno, me he convertido en una persona que se ha vuelto a enamorar de Dios, ¿Estuviste aunque enojado con Dios en algún sí, momento? aunque haya conocido desde niño el poder de Dios, eh, pues tomé decisiones que no me convenían, como de pronto la droga, como de pronto las malas amistades, como el regirse por tu propia prudencia, por creer que tú tienes la razón. Entonces es allí como que, bueno, también como que pasas a la adultez, te das cuenta de muchas responsabilidades, dimensionas un poco más la vida de otra forma, de una forma diferente, y es allí donde me vuelvo a enamorar de Dios, como de pronto me encuentro en este momento. En este momento me encuentro pues fiado totalmente de Dios y es allí donde como que vuelve otra vez el sentido a mi vida, realmente el propósito de mi vida y es no quitar la mirada de un Dios que a pesar de que tomas malas decisiones, está allí para tenderte la mano. De nuevo, Wow. Tienes tu mirada puesta en Dios. Dios la ha puesto en ti, lógicamente, desde el día que naciste. Y además te ha dado talentos. sí. Háblame de tus talentos. Bueno, sí, indudablemente desde niño me enamoré del arte. Ujú, Es allí cuando pues entiendo que Dios utiliza la música para transformar, para utilizar mi vida. Y la música ha jugado un papel muy importante en mi vida, el arte. Estudié música porque amo el arte y pues soy cantautor, me dedico a componer, me dedico a hacer videos. eh, Recuerdo también que, bueno, hace poco en mi vida adultez trato de hacer mucho dinero. Recuerdo también que vivo en Miami, trato de hacer mucho dinero y pues nada fluye hasta que, como te cuento, pues vuelves a abrirle la puerta a Dios a tu vida. exactamente. Me encanta porque así es la vida, ¿no? La vida es una montaña rusa, pero esa montaña rusa uno la vive mejor cuando Dios está ahí al lado de uno en esos momentos buenos, en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, como los que tú has afrontado desde niño, porque aunque tenías esa mirada de inocencia de un niño, estuviste en medio de una tragedia y Dios te salvó la vida con un propósito que va a cumplir en ti, con un propósito que va a hacer realidad en ti, porque no solamente has vivido esa tragedia, también tuviste que vivir la pérdida de tu padre hace 5 años. Sí, aproximadamente. Sí, es allí donde uno entiende que, pues,
la verdadera herencia es tener el gozo de Dios en nuestros corazones. A veces nosotros ponemos nuestro gozo dependiendo de la circunstancia. Si hay dinero, si hay familia, si estoy en X o Y lugar. Pero pues es allí donde juega un papel muy importante la restitución de Dios a nuestras vidas, independientemente una o dos oportunidades que te dé Él. Es allí donde Él restituye nuestras vidas y utiliza circunstancias para demostrarnos eso, como la muerte de mi padre. Como que volviendo al tema un poco, el único digno de adoración se llama Dios. El matrimonio de mi familia se estaba perdiendo, como te cuento. Por problemas de pareja, diferentes problemas, mi papá como que le hacía mucho daño a mi mamá le hacía mucho daño a mi mamá. Y es allí como que se pierde esa línea que entreteje la relación entre Dios y mi familia. Entonces, cuando muere mi papá, como que es un alto en el camino para decir, pues en quién estoy poniendo la mirada. Y a pesar de todo lo que he generado en mi vida hasta ese punto, que consumía drogas, era una persona que de pronto ponía la mirada en una persona, en un lugar de reconocimiento, en un escenario importante, pues porque era músico. Es allí donde Dios me vuelve a mostrar que pues Él es el que restituye nuestras vidas, por medio de simplemente poner nuestros cimientos en la roca, que pues es Él. Me gusta porque has hablado de todos los procesos que has tenido que vivir y has sido muy honesto en este podcast de decir, he estado en estas situaciones, he vivido estas situaciones, pero has salido victorioso en medio de esas situaciones y hoy te agradezco por abrir tu corazón aquí en este podcast Entre Valientes, porque de eso se trata, que las personas como tú, que tienen sueños, que tienen ilusiones, que han tenido adversidades, puedan venir, contar su historia y que la persona que hoy te está viendo y que quizá está pasando por lo que tú estés pasando, por lo que tú hayas pasado, pueda decir, yo también puedo lograr la paz, la tranquilidad, el hablar como él hoy está hablando. Quería conocer como estos aspectos de tu vida y volviendo pues al tema que hoy nos tiene aquí, el 28 de abril del 2004, 20 años ya en este año 2024 de esta tremenda tragedia. ¿Hay amigos? ¿Hay amigos de los sobrevivientes de esta tragedia? ¿Has sabido algo de pronto de los padres de tus compañeros que estaban allí, de tu mejor amigo? Sí, bueno, aunque ha sido un poco difícil, ya que pues la vida da vueltas y pues nos separa o nos separó de esas amistades del colegio. Es allí donde vuelvo a recordar que pues el propósito de Dios es muy importante porque en realidad, no sé cómo decirlo, para resumir un poco, es difícil la relación con algunas amistades del colegio. Claro, con el paso del tiempo se pierde, cada uno Y más porque sigue su aunque rumbo. tengan vida, no tienen visión. Y nadie es más ni nadie es menos, pero es difícil volver a encontrarte con un papá de un estudiante, de un amiguito mío, viendo realmente su vida perdida en drogas o en cosas que pues no le enriquecen. Juan Daniel, ¿sientes que esa tragedia le, le causó, bueno, sabemos que causó dolor, sabemos que causó traumas, pero te has enterado tú de familias que se destruyeron, de hogares que se acabaron, de situaciones que se pusieron tenaces después de la tragedia? Sí, claro, es una situación que si tú no tomas la decisión de darle el control a Dios, tú no vas a poder salir. O simplemente Hubo gente que no salió. lo que ven tus ojos te envuelven y te dicen que esa fue tu vida. Y que no salen de esa situación o que no salieron de esa situación.
la vida se trata de día a día, ¿no? Ujú. Uno cree que es una lucha solamente y en realidad no, es una lucha diaria que tú debes disponerte a jugar y en victoria. Así es. Así es, pues Juan Daniel nos ha acompañado hoy Entre Valientes. Esta entrevista Entre Valientes la vamos a cerrar de una manera muy especial porque Juan Daniel nos ha pedido invitar a Martín para finalizar con música, con esa música que toca las fibras de los corazones de estos jóvenes y con la que ellos muy seguramente también quieren tocar las fibras de sus corazones. Pero antes de esto, Juan Daniel, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos ver lo que haces? Pues bueno, sí, muchísimas gracias por tomarlo en cuenta. Sí, bueno, me encanta la música. Nosotros hacemos videos con Martín. Dios me lo ha puesto en el camino. Nos pueden ver en redes sociales como Juan Dan _ 21. Allí subimos todos nuestros videos. Son videos tipo ayudarle a la gente, hacer algo diferente con la música, hacer peso en este plano de cosas que sumen, sin importar si hay dinero o no, sin importar si tenemos muchas vistas o no, pero queremos que Dios utilice eso. Nos pueden ver en las redes sociales como Juan Dan _ 21 y Martín _ Etre. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Una historia maravillosa en Entre Valientes con Adriana Bustos en Tropicana. Y en este capítulo nos despedimos con música, música directo al corazón. Nos vemos en el próximo capítulo de Entre Valientes. Estamos haciendo un reto de componer una canción todos los días del año. Y esta canción nos pareció importante porque era para una persona y vamos a cambiarla un poco por el momento. Y dice así: aunque quisieron detenerme no pueden. Deben saber que yo aquí sigo aunque duele. Aunque quisieron detenerme no pueden. Deben saber que yo aquí sigo aunque duele. A pesar del tiempo, las caídas no determinan ni cambian mis sueños. Son 21 faros que hoy iluminan la vida y los sueños de tantos. Aunque no están, su voz nos llama y nos salva. Su recuerdo vive y permanece en nuestra alma. Aunque quisieron detenerme no pueden. Deben saber que Dios nos guía y nos llama. Deben saber que Dios nos guía y nos ama.